Muy bien, continuemos. En este segundo segmento vamos a tratar el tema de la ley habilitante, que también está en su momento culminante, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Pero antes vamos a dar a conocer nuestro correo electrónico y nuestro Twitter a los fines de que puedan comunicarse con nosotros. El correo electrónico es erojas@eluniversal.com y nuestro nombre en Twitter es @ejrl, a su orden, pues para cualquier tipo de comunicación. En materia de la ley habilitante tenemos que abordar el aspecto político sin separarlo de lo económico, porque la solicitud que hizo el presidente Maduro para que le fuera aprobada esta condición especial en materia legislativa tiene que ver con la situación económica que atraviesa el país, que para la óptica del gobierno se trata de una guerra económica que tiene sus orígenes en la oposición y especialmente en el sector empresarial, sin descartar en esa tesis factores externos. Bajo esa premisa, el Ejecutivo, un órgano del Presidente de la República, solicita que la Asamblea Nacional deje de hacer su tarea, que deje de legislar y se le otorguen esos poderes especiales al presidente de manera que lo haga él directamente. Bajo la premisa de que estamos en una situación de emergencia que para variar no asume el gobierno, sino que simplemente señala a los factores que antes mencionamos como los culpables de todo lo que está ocurriendo. Esta es la base fundamental a los fines de que la gente entienda por qué el gobierno tiene que dar un paso tan complicado que además hizo el presidente Chávez muchísimas veces. Y no necesariamente implica una solución viable para lo que está generando la situación de emergencia. Por hablar de un caso reciente, después de la temporada de lluvias que generó la emergencia por lluvias en el país, el presidente Chávez solicitó una ley habilitante para tratar de solventar dos tipos de problemas fundamentales que se habían generado. Uno, los grandes problemas de vialidad en todo el país, puentes caídos, carreteras rotas, todo lo que ustedes conocen en esa materia. Pero además, la pérdida de vivienda que para ese momento alcanzó unas 500.000 familias en todo el país. Ha pasado bastante tiempo, el presidente Chávez ya no existe, pero el problema persiste. Se calcula que en este momento, producto de la emergencia, todavía quedan unas 100.000 familias sin solución. Aparte de un déficit habitacional que alcanza las 200.000 soluciones habitacionales. Pero eso es un comentario al margen. Volviendo al tema de la ley habilitante actual, tenemos que remitirnos al aspecto político que tiene que ver con lo que comentábamos antes. La visión de este gobierno implica conducir al país a un sistema socialista que no existe ni en la Constitución ni es aprobado por la mayoría de los venezolanos. Para eso tiene dos elementos fundamentales: la utilización de la fuerza por órgano de la Fuerza Armada o cualquier otro elemento que implique el uso del poder por la vía violenta inclusive, o por la vía democrática, que también la ha utilizado muchísimas veces a través de diferentes procesos electorales. Para que esto sea posible como un elemento de fuerza para la imposición de una filosofía que no necesariamente tiene una aprobación general, los triunfos electorales del gobierno tienen que ser de mucha fuerza, o sus actos de gobierno tienen que ser de mucha aplicación general, más que de actos particulares. En este caso, para tratar de imponer la ley habilitante y habiendo perdido fuerza paulatina en los últimos procesos electorales, que se refleja en la Asamblea Nacional, donde no tiene la mayoría necesaria para poder imponer la ley habilitante, ha tenido que perder tiempo. Primero, en obtener el asambleísta número 99 que permita la imposición de esta ley habilitante. En términos generales y en términos de una democracia normal, este proceso se haría por la vía de la negociación. Todos los factores que componen la Asamblea Nacional, las diferentes visiones políticas, conversarían, dialogarían y llegarían a un acuerdo de ser necesario la aplicación de una ley habilitante y la aprobarían con la mayoría del caso. Como hay dos factores y esto está totalmente polarizado, se trata de un factor gobierno contra un factor oposición, no tiene otro remedio que buscar ese voto donde sea. Y la manera de hacerlo ha sido defenestrando a un asambleísta que había logrado su curul cuando era chavista. Hay que recordar que el Estado Monaga respaldaba la visión del presidente Chávez a través de quien era su gobernador, el Gato Briceño, ahora perseguido por el gobierno y en el exterior. Cuando se produce el rompimiento,
María Aranguren, que era la asambleísta del PSV, optó por respaldar al gobernador Briceño y pasó a las filas de oposición. Ese voto en este momento es necesario, entre otros más, pero las diferentes opciones que pasaban inclusive por la compra del voto aparentemente fracasaron. Ahora, le quitas el fuero legislativo a María Aranguren y asumiría su suplente, que sí es del Partido Socialista Unido de Venezuela y sería un voto seguro. Esta es más o menos la estrategia que veremos aplicar a los fines de obtener la mayoría del voto. Una vez obtenida la ley habilitante, ¿qué va a ocurrir? Más o menos lo ha adelantado el presidente Maduro. Tendríamos una batería de leyes dirigidas a tratar de resolver el problema económico, que ya se intuye que va a ser un paquete económico bastante cercano a los paquetes neoliberales que ya conocemos. Sin embargo, como se trata de un sistema extrañamente mezcla entre el socialismo y el colaboracionismo y el oportunismo, va a ser con dificultad será vendido de esa manera. Pero ese digamos que es el aspecto económico de la necesidad de una ley habilitante, pero también tiene el aspecto político que tiene mucho que ver con las dudas que todavía genera el triunfo de Nicolás Maduro en dos sentidos. La verdadera mayoría que debió haber obtenido para derrotar con amplitud a Capriles en las elecciones de abril, lo cual no se tradujo en esos términos, sino más bien fue una victoria con, digamos, muy poca diferencia, y además a eso se le agrega las dudas sobre la legitimidad del triunfo. Una ley habilitante permitiría a Maduro, aparte de su presencia como cabeza del Ejecutivo y esta estrategia del gobierno de calle, que no es otra cosa que presentar a la figura del presidente casi a diario en contacto con la gente a través de cadenas y a través de los medios, es una vía para la legitimación, igual que las constantes reuniones con diferentes factores, aunque no lleguen a ningún tipo de acuerdo. Convocar a Fede Cámaras a Miraflores, conversar una tarde completa, anunciar la reunión, aunque los acuerdos no se cumplan, se trata simplemente de procesos de legitimación que finalmente no van a conducir a nada porque se trata de propaganda. En este caso es lo mismo. La ley habilitante tendría una fuerza tremenda a los fines de la legitimación del presidente y de la eliminación de una serie de dudas en cuanto a su capacidad de gobernación, su capacidad y facultad para gobernar de una manera directa. Y que no estamos hablando de que haya un clan o un grupo que gobierna con el presidente de la República. Esos son los dos efectos más importantes de la ley habilitante. Vamos a pasar, antes de terminar este segmento, a la sección que vamos a comentar de inmediato. Se trata del tweet de la semana. En las redes sociales, pues se ha convertido en una plataforma muy eficaz para los comentarios políticos. En este caso, estamos hablando de la tuitera @Zulay61, quien dice lo siguiente: Rodríguez Torres, quien es el ministro de Relaciones Interiores, afirma: nos espían porque somos un país muy rico. Esto viene al caso con relación a las acusaciones que ha recibido Estados Unidos de haber invadido prácticamente el mundo con un sistema de espionaje y de grabaciones tremendo que no excluyó a Venezuela en ningún caso. La justificación que da el ministro es que somos apetitosos en términos de investigación porque somos un país rico. Sin embargo, la situación económica que atraviesa el país dice todo lo contrario. Estamos por terminado este segmento, regresamos en breve.